Estamos en la séptima edición de la muestra de cine independiente del Centro, en esta ocasión con la oportunidad de conversar con el director cordobés al cual la muestra le dedica una retrospectiva. Estoy hablando de Germán Celso. Germán, ¿cómo andás? Sucedió algo con el cine cordobés en los últimos años. Hubo como una explosión de películas. Ese nuevo cine cordobés ya después de 10 años ya no es tan nuevo. Y yo quería preguntarte, en primer lugar, si vos te sentís parte de ese fenómeno. Sí y no, digamos, sería la respuesta, porque como sabes, yo estuve afuera mucho tiempo, viviendo en España, y entonces prácticamente vivía afuera todo el tiempo en el que se desarrolló todo ese cine cordobés, tal como se habla ahora, digamos, o se habló en su momento del nuevo cine cordobés, digamos. O sea que, en ese sentido, siento como que yo llegué cuando ya estaba formado todo eso. Si bien algunas de mis pelis están hechas en Córdoba, incluso yo viviendo afuera tenía material grabado en Córdoba, entonces las terminé postproduciendo en Barcelona, pero eran grabadas en Córdoba, pero siempre desfasado de todo el movimiento que estaba ocurriendo concretamente en Córdoba. Pero al mismo tiempo, como soy cordobés y como tengo películas hechas en Córdoba, al volver a Córdoba es como que de alguna forma ese espacio me termina como recibiendo, si bien no en su lugar central, pero sí, terminás como formando parte porque es realmente interesante lo que ocurrió en Córdoba. Entonces es como que hay un espacio donde poder trabajar. Entonces, y respetan mucho cuando sos de Córdoba, digamos. Si bien hay recelos y todo lo típico de cualquier movida, endogamia y qué sé yo, al mismo tiempo, si sos de Córdoba, te recibe. Como que trata de juntar. Gran parte de tus trabajos se inscriben dentro de esa zona bastante difusa que es la del documental. Puntualmente, yo pienso que en la mayoría hay una búsqueda muy cercana a la del documental de retrato, ¿no? Y en la mayoría de los casos estás solo, estás solo detrás de la cámara, es un encuentro casi interpersonal entre vos y el retratado. ¿Por qué la decisión de trabajar solo y en esta vertiente del documental? Fue un proceso que no fue una decisión, digamos. O sea, yo empecé a filmar así porque supongo me sentía más cerca del objeto que al que quería acercarme, teniendo la menos cantidad de filtros para llegar a eso, sería filtros o intermediarios o parafernalia formal para acercarme a eso. Entonces, puedo decir que en la facu, ponerle como algo que puede haberme más o menos tirado para ese lado, porque en la facu, cuando empezaba a trabajar en los prácticos, grupales y qué sé yo, te empezás como a sentir cómodo o no cómodo con ese sistema. Quizás ahí, viste, ¿no? Empecé a filmar, porque ya en esa época, digamos, siendo estudiante, empecé a hacer como experiencias en video por mi cuenta aparte y me empecé a sentir más cómodo ahí. Y más conforme con lo que terminaba saliendo, con lo que terminaba siendo representado. Hay también como una voluntad por dejar en claro a partir de ciertas decisiones de que estamos frente a un documental, ¿no? y que esto implica un artificio, ¿no? Se ven en algunas de tus películas tu mano entregándole un encendedor a un personaje o ayudándolo a hacer algo. O tratando de resolver un problema técnico, como por ejemplo la cámara que se cae del trípode, etc. No parecen decisiones accidentales, sino que están puestas ahí para algo. ¿A qué se debe esta voluntad por estar dando cuenta de ese artificio cinematográfico? Sí, quizás después, digamos, en principio esa decisión de trabajar solo fue algo intuitivo. Después sí empezó a tomar como una conciencia, empecé a tomar más conciencia de que lo hacía por algo, y quizás tenga que ver con una idea de que
esa realidad o objeto que uno quiere filmar, uno sea parte de eso y no un observador simplemente, o alguien que arma una escenografía para representarlo, sino algo en el cual fluir uno mismo con el objeto, digamos. Entonces, una de las maneras de armar esa puesta en escena, de mezclarse con lo real, es mostrando estos momentos que de alguna forma son ya clásicos, ¿no? Muchas películas muestran que el director se pone o no se pone. Siempre me acuerdo de un caso célebre, pero la Persona de Bergman, esa peli, fue como... Me impactó mucho un corte que hace en un momento que muestra a los camarógrafos en una escena, en una ficción que no tenía nada que ver mostrar esa toma. No, me parece que eso fue como una forma de mezclar la ficción y lo real en una sola cosa. Creo que era como querer lograr esa simbiosis entre lo real y lo ficcional como una sola cosa. De hecho, eso se acentúa todavía más en algunas películas en las que, por ejemplo, cuando termina en los créditos, no se habla del retratado, sino del personaje tal, ¿no? El personaje Juan Cruz Guerrero, claro. Es decir, son retratados, pero al mismo tiempo los tratás como personajes. Exacto, por eso lo ponía exactamente así como personaje. Digamos, toda la puesta en escena esta de dejarlo a Juan Cruz, al personaje del engaño, hablando como si fuera una entrevista tradicional, y que de pronto eso se empieza a romper con mis interferencias y con mi manipulación sobre él, de alguna forma es como también mezclar, digamos, romper o volver difuso ese límite entre lo documental y lo que se puede ficcionar. De hecho, de hecho, en algún momento me puse durante la grabación del engaño, que duró un par de meses, un par de visitas a la casa de él. A partir de la primera no sabía nada, en la segunda ya fui con algunas pautas de cómo me tenía que manejar para que el tipo hiciera lo que yo quisiera, porque quería que la peli se fuera para un lado. Y la tercera vez directamente ya fui a buscar el final. O sea, estuve pensando cómo tenía que terminar, como si fuera una ficción, digamos. En tus películas yo diría que hay como una incorrección que atraviesa lo político, pero también lo estético, en el sentido de que es difícil encontrar, o sea, no se ven, por ejemplo, estoy pensando en los trabajos que le dedicas a tus abuelas, no es una película que intente buscar el consenso fácil, de hecho lo viene como a cuestionar, digamos, ellas, sobre todo tu abuela María Luisa, que bueno, perdió a su hijo durante la última dictadura militar, tu papá, no es la típica figura que se construyó en los últimos años en relación, por ejemplo, a las madres de Plaza de Mayo y demás. Ella dice incluso explícitamente que las respeta, pero que no se siente identificada dentro de ese colectivo. Y por otra parte hay decisiones que tienen que ver ya con una incorrección estética que bueno, hace que se filme como se puede y se filme, digamos, yo digo en un momento, en un texto que escribí sobre la película, como a cara lavada. Yo quiero saber hasta qué punto eso es buscado y hasta qué punto se da de manera inevitable. Y no sabría decir los puntos, los grados en el que está cada cosa, pero sí que trato de equilibrar esos dos puntos, digamos. No sé, a ver, hay una cuestión que es la espontaneidad que busco, que sí se da por esta cosa de filmar como se pueda, pero sin embargo no está filmado, digamos, la cámara no es una cámara temblorosa típica más del periodismo, por ejemplo. No tiene eso, digamos, se nota que la cámara está hecha con pulso, aunque sea una handy, aunque sea una cámara de video analógico, está hecho con pulso y más o menos va encuadrando lo que puede, pero se nota que no es una cámara de un periodista, por ejemplo, que sería algo totalmente deforme y que solamente quiere captar el momento que está ocurriendo ahí y no va a ocurrir nunca más. Entonces hay como un criterio estético a pesar de que esté trabajando con una tecnología barata, digamos. Son trabajos viejos igual, dentro de todo, ya no trabajo más con esa cámara, pero en su momento
tenía que ver también con esto de, más que de la espontaneidad, sino de una cámara que no molestara en el medio, digamos. Porque yo venía de trabajar cuando era más años antes, con estas cámaras más grandes, las 9000, unas Panasonic que te las ponías en el hombro, y las manejaba y bueno, eso era como bastante más impresionante a la hora de ponérsela delante a alguien. Entonces cuando de pronto ese camarón así se hizo chiquitito, empezó como a servir en esta fluidez que te digo que quiero que tenga los dos mundos de la ficción y el documental. Es una cámara que molesta menos. Yo creo que son ese tipo de decisiones las que te hacen un cineasta distinto. Volviendo al tema de la sensibilidad, que es una de tus películas quizás que más han circulado, yo quería preguntarte acerca de el contexto de recepción de esas películas en relación a todo un conjunto de películas que se hicieron sobre el tema de la dictadura, sobre el tema de los casos de desaparecidos y en algunos casos desde hijos de desaparecidos. ¿Qué lugar crees que ocupa la película en ese contexto? Justamente son películas... El Modelo en realidad es una película que tuvo a nivel internacional mucha más salida que La Sensibilidad. Digamos, también para hablar de esto, de cómo funcionan los contextos. No me he puesto a pensar mucho, pero digamos, es llamativo, digamos, de que no se hable del Modelo, por ejemplo, en Córdoba, y en algún momento me he puesto a pensar por qué, y creo que tiene que ver con quizás cierta ética que en Córdoba todavía no está, no diría preparada porque sería prepotente, pero digamos no está acostumbrada, y además la ciudad se piensa a sí misma como una ciudad amable, ¿entendés? Incluso en el cine mismo que produce se muestra como una ciudad amable, entonces genera rechazo a esta cosa media al borde de lo inmoral, digamos, que tiene el Modelo. Entonces ahí el contexto funcionó así, digamos, en España no es que funcione en todos lados, también hay contextos bastante conservadores y esa película tampoco funcionó. ¿Puedes contar igual de qué va un poco el Modelo, como para que el que no la vio? El Modelo, o sea, ¿por qué esa recepción de la que hablas? Claro. Para resumirlo, es el retrato de un tipo que pide limosna en la calle, mostrando sus deformidades físicas. Digamos, de estos que cualquiera que vemos en la calle que está con algún problema, y lo muestra y pide dinero, solo que este tipo al mismo tiempo es muy violento con la gente que no le quiere dar, entonces se genera como una situación un tanto extraña en cuanto a lo ético, porque yo le muestro que le pago en cámara, en un momento le empiezo, con esto que te decía de que yo empiezo como a tratar de manejar la situación, en el Modelo la llevo al extremo porque le pago para que haga cosas que yo quiero delante de cámara y cosas extremas que nunca le pedirías a un linchera, pongamos, no es un linchera, pero nunca estamos acostumbrados a ver como una actitud compasiva con los minusválidos y con los pobres porque lo correcto es que seamos buenos con esa gente. Digamos, sobre todo lo correcto es mostrar que somos buenos. Entonces esa peli va un poco de molestar en ese lugar, digamos, en el lugar de que, ¿por qué tengo que mostrar que soy bueno? De hecho, para alguna gente esa película es un desastre, es un horror, digamos, como concepción de lo documental, porque los cineastas tenemos que ser buenos, los documentalistas tenemos que ser buenos con la gente que filmamos. De cualquier modo, digamos, esa elección, la elección de personajes como Jordi, así se llama, el retratado en el Modelo, digamos, no es una excepción dentro de tu cine. Yo pienso en El Fin, pienso en El Engaño, dos películas que podrían encontrarse en una suerte de secuencia con el Modelo. Y la actitud tuya siempre es así, digamos, no es una actitud condescendiente, ni está por encima del entrevistado, ni por debajo, pero siempre está manifestando la tensión esa que existe entre el observador y el observado. Sí, sí, siempre creo que era por una cosa de que me parecía más, siempre tenía como una sensación de buscar lo verdadero, ¿no? Que también es como algo
extraño hablar de buscar lo verdadero, porque también tiene que ver con lo ético, digamos, la gente buena busca lo verdadero y no la mentira. Entonces me suena raro decirlo así, pero quizás me parecía más espontáneo ir por este lado picaresco de la gente, de lo popular, porque siempre lo popular se muestra como eso, como amable o pintoresco, y que está bien que se muestre así, digamos, no sé, en un punto, pero no que sea la única representación, digamos, porque está el caso célebre de Buñuel, digamos, o sea, Buñuel mostraba, o como me dijo una amiga una vez, ya sé que los pobres no son buenos, dice, vi Buñuel, o sea, es como, o sea, Viridiana, esto de, viste, los tipos que le vuelven, los pordioseros que se le vuelven encima a la monja que les hacía caridad, viste, o sea, mostrar ese lado también es hacerlo más humanos, porque si no se convierten en un ícono romántico de lo bueno y de nuestros buenos modales de tipos educados o tipas educadas. Entonces siempre funcionó así, lo del fin, el enano yo era muy joven, pero intuitivamente iba por el mismo lado, digamos. A ese enano lo entrevisté a José para otra cosa que no era para hacer ese trabajo, pero cuando me encontré con él me excedió, digamos, su personalidad. O sea, esto de que me interpela a mí, me molesta a mí, me interesó eso, entonces terminé como apropiándome de ese personaje que no estaba, era para un práctico universitario el objetivo, entonces sí, tenía